Hare Krishna. Saludos para todos, muy buenos días. Así que estamos en 27, correcto. Jueves 27 de agosto. Y estamos en el estudio de Srimad Bhagavatam. Así que comenzamos. Vamos a acomodar esto por aquí. Un poco más grande. Ok. Y aquí está. Ahí está. Ok. Así que vamos a buscar el verso. Hoy tenemos verso 28. Sí. Yo voy a cortar aquí para que ustedes lo vean. Ahí está. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nasta Prayesva Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srim Bhatam Svakata Krishna Punyasravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhritsatam Krishna Swadamupagate Dharmanyana Divisa Kalau Nasta Drisamesa Puranarko Dunoditaha. Muy bien. Así que tenemos verso 28 del capítulo 6 en el canto 1. Prayun Yamane Majitam Sudam Bhagavatim Tanum Arabdha Karma Nirvano Nyapatat Panchavat Bhautikam Prayujamane Majitam Shuddha Bhagavatim Tanum Arabdha Karma Nirvano Nyapatat Panchavautikam. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. Recordamos que esto es Narada quien está hablando. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo del karma. Nuevamente, habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo, entre paréntesis, del karma. Significado. Informado por la personalidad de Dios de que se le conferiría un cuerpo trascendental idóneo para asociarse con el Señor, Narada
obtuvo su cuerpo espiritual en cuanto dejó su cuerpo material. Ese cuerpo trascendental está libre de la atracción material y está dotado de las tres cualidades trascendentales principales. Es decir, es eterno, está libre de la influencia de las modalidades materiales y está libre de las reacciones de las actividades fruitivas. Al cuerpo material siempre lo aflige la ausencia de esas tres cualidades. El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales tan pronto como el devoto se dedica al servicio devocional del Señor. Ello actúa como la influencia magnética que la piedra de toque ejerce sobre el hierro. La influencia del trascendental servicio devocional es así. Por lo tanto, cambio de cuerpo significa cese de la influencia que sobre el devoto puro ejerce la reacción de las tres modalidades cualitativas de la naturaleza material. Hay muchos ejemplos de esto en las escrituras reveladas. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj y muchos otros devotos pudieron ver cara a cara a la personalidad de Dios, aparentemente en el mismo cuerpo. Eso significa que la calidad del cuerpo del devoto cambia, pasando de lo material a la trascendencia. Esa es la opinión de los Goswamis autorizados que se encuentra en las escrituras auténticas. En la Brahma Samhita se dice que desde el germen Indragopa hasta el gran Indra, el rey del cielo, todos los seres vivientes están sometidos a la ley del karma y están destinados a sufrir y disfrutar de los resultados fruitivos de su propio trabajo. Únicamente el devoto está exento de tales reacciones por la misericordia sin causa de la autoridad suprema, la personalidad de Dios. Muy bien, allí termina el significado. Vamos a ver. Sí. Leemos el verso nuevamente. Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo, entre paréntesis el karma. Muy bien. Om Gyanati Mirandasya Yanandana Salakaya Chaksurun Militanyana Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Brishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhya eva cham Patitanam Pavani Vaishnavevyo Namo Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine.
Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, vamos a cambiar aquí un momento. Ok, saludos para todos, muy buenos días. Hare Krishna. Espero que todos estén bien, que todos hayan pasado un bonito día y un provechoso día de Janmastami y que haya sido eso, provechoso y un buen día. Bueno, y el día de ayer también, el día posterior. Hoy, y bueno, desde ayer y hoy, han sido días un tanto diferentes, al menos aquí en la zona en donde estamos, en la ciudad. Pienso que toda la ciudad de Panamá. Pero han sido días un tanto distintos en el sentido, al menos en el clima, a eso me refiero. Un poco más soleado y poca lluvia. Hoy, hasta este momento, no hay lluvia. Y es más soleado y más despejado. Ayer no hubo lluvia, de hecho. Así que días en ese sentido, en un sentido más gratos. Así que aquí estamos, bienvenidos. Lo que leímos entonces es el relato de Narada, ustedes recuerdan, ¿no? Narada Muni está relatando esto a su discípulo. Recordamos que todo esto inició porque Vyasadeva, en calidad de discípulo, le pregunta a Narada y le dice, ¿cómo fue tu experiencia cuando te iniciaron estos grandes sabios, estos grandes Bhaktivedantas? Porque Narada ya había contado que ellos me iniciaron y me hablaron de Krishna y yo escuché de ellos. Pero el discípulo, vamos a ver si esto está conectado. Sí. El discípulo Vyasa se quedó con esa curiosidad de cómo fue tu experiencia después de que ellos se fueron, qué fue lo que usted hizo y todo lo demás. Algo similar a lo que ocurre cuando, no sé, nosotros, por ejemplo, hoy en día, nosotros podríamos preguntar a uno de los discípulos de Srila Prabhupada, por ejemplo, de esas personas que estuvieron allí con Srila Prabhupada, que vieron y presenciaron sus actividades, y que personas que tuvieron un intercambio personal y cercano con Prabhupada. Nosotros hoy en día podríamos preguntar cómo fue su experiencia, cómo fue su experiencia, su primera ocasión cuando conoció a Prabhupada. Todas esas preguntas surgen y de alguna manera surgen casi de manera natural. Surgen cuando podemos estar en presencia o podemos tener la compañía de estas personas que estuvieron en presencia de Prabhupada. Así que algo similar. Y no sé si ustedes tengan esa experiencia, pero pienso que algunos de ustedes sí. Cuando escuchamos los relatos de cómo Prabhupada dijo tal y tal cosa, y cómo estos discípulos que fueron iniciados directamente por Prabhupada, cuando ellos relatan esos incidentes, es grato. Y no solamente grato, sino reporta para nosotros un cierto tipo de
placer, podemos decir, cierto tipo de agrado, por estar escuchando los relatos, por un lado, de esa gran personalidad de Dios, del santo Bhaktivedanta Swami, y al mismo tiempo por estar escuchando la experiencia de esta persona que lo está relatando. Entonces algo similar ocurre entre Vyasa y Narada. Narada, siendo el maestro, relata su experiencia de cómo le ocurrió a él cuando a él lo iniciaron, y luego él cuenta, ¿no?, cómo pude percibirlo directamente al Señor, y el efecto que genera en Vyasadeva, su discípulo, es ese efecto similar, ¿no? El discípulo sintiéndose iluminado, podríamos decir, aunque eso no es un sentimiento, pero sintiéndose, bueno, podría sentir como regocijo, podría sentir como felicidad, como un cierto éxtasis, podríamos decirle de alguna manera, al escuchar los relatos de su maestro cuando experimentó eso, ¿no? Y bueno, todas estas palabras, tanto lo que leímos hoy como lo que venimos leyendo hace algunos días, es Narada contando su historia. O también algo más que cabe en esta analogía. Cuando preguntamos, por ejemplo, a alguien, incluso podemos preguntar a un maestro espiritual, ¿cómo fue que usted se unió al movimiento de conciencia de Krishna? Y es incluso de Prabhupada, y si vamos a la vida de Prabhupada, resulta curioso y resulta atractivo y resulta interesante el conocer cómo Srila Prabhupada se encuentra con su maestro, cómo es ese intercambio, cómo Srila Prabhupada queda convencido del mensaje. Es interesante todos esos incidentes. Y lo mismo podemos preguntar a uno de nuestros maestros espirituales actuales: ¿cómo fue que usted quedó convencido por el mensaje de Prabhupada? ¿Cómo fue que usted le resultó la inquietud de sumarse a la misión de Prabhupada? Así que Narada también, Vyasa le pregunta a Narada: ¿cómo es que usted se volvió Hare Krishna? ¿Cómo es que usted se unió a este movimiento? Algo similar. Así que Narada cuenta todo esto. En el verso último que leímos, que no fue ayer, sino también fue antier, en ese verso Narada decía que en un momento me encontré con la muerte, así como el relámpago y la iluminación ocurren al mismo tiempo. Y él detalla un par de cosas más aquí relacionadas con el cambio de cuerpo que nos pueden resultar interesantes. Voy a yo no cambiar de cuerpo, pero cambiar de pantalla. Vamos a cambiar de pantalla. Ahí está. Uy, quiero ver si lo cambié. Sí. Ahí está. Y vamos a ver un par de cosas interesantes. Así que Narada dice: me dieron un cuerpo espiritual, habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental. Abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido. Todos nosotros hay ciertos deseos del alma que son irreprimibles. Así como hay deseos tan fuertes y tendencias tan fuertes que no se pueden reprimir, incluso cuando hablamos en el plano y en la jurisdicción material. Hay ciertas tendencias que la persona no puede simplemente cubrirlas, no se pueden reprimir. Y hay también algunas de ellas de carácter espiritual. Y el alma, hay una cualidad, un deseo que el alma no puede reprimir. Y ese deseo es el deseo de ser ella misma. Nosotros mismos simplemente no podemos reprimir el deseo de ser nosotros mismos. O sea, el alma está desesperadamente buscando ser alma.
¿Y qué implica ser alma? ¿Qué implica ser nosotros mismos? Implica estar completamente absortos en una felicidad eterna y trascendental, porque esa es la naturaleza del alma. Eso es lo que somos en el fondo. ¿Y qué implica ser yo mismo? Implica actuar 100% las 24 horas del día como un sirviente del Señor, porque el alma es un eterno sirviente de Dios. Y ya sea, hace algunos días hablábamos de esto, ya sea cualquiera de las dos vías que uno inicie, ya sea que uno inicie tratando de ser yo mismo y descubrir quién soy, y siga profundizando en quién soy y quién soy y quién soy, uno llegará al punto de darse cuenta de que lo que soy un alma eterna, un sirviente de Dios. O ya sea que uno inicie por el otro rumbo, el rumbo de conocer a Dios, y me enfoque en Dios, y en Dios, y en Dios, llegará un punto en el que me dé cuenta de que hey, Dios es todo, yo también soy parte de Dios, y mi relación con Dios es de servirlo. En ambos casos encontraré felicidad, la misma felicidad. Y en ambos casos encontraré la actividad de servir a Dios y servir a los demás y servirme a mí mismo. No hay pérdida en ninguno de los dos, porque las dos cosas son lo mismo. Porque yo soy parte de Dios y porque Dios es el todo. Así que el alma está buscando siempre, desesperadamente, está buscando felicidad, está buscando ser ella misma. El detalle es que mientras tengamos un cuerpo material, no podemos experimentar la sensación de ser yo mismo. No se puede. Simplemente no se puede. Eso es como, ¿qué ejemplo podríamos dar? Eso sería como, vamos a pensarlo así. Supongamos que después, ahora estamos al menos en Panamá, hoy estamos en jueves, pero en Panamá, desde este último lunes anterior, comenzó una nueva medida que da un poquito más de libertad a las personas, que ya se puede salir en cierto horario y los horarios no son tan estrictos y tan rígidos. Así que de lunes para acá hay un poquito más de apertura en cuanto a el salir de la casa. Pero supongamos que después de medio año de no poder salir y no poder convivir con mis amigos y mis familiares, imagínense que llega un momento en el que salimos todos y nos reunimos en una gran fiesta en donde están amigos, familiares, y hay muchas personas ahí reunidas y todos se conocen entre sí porque todos, no sé, son una gran familia. Pero el requisito es que es una fiesta de disfraces. Todos tienen que ir disfrazados. Y no solamente de disfraces, sino que tiene que ser un disfraz que involucre llevar una máscara. O sea que es más difícil reconocer quién está detrás del disfraz. Sí, porque a veces hay disfraces que son muy minimalistas, entonces puedes reconocer quién está detrás, ¿no? Pero en este caso el requisito es que es de disfraces y encima tienes que ponerte máscara. Bueno, que hoy ya usamos máscara, pero no la mascarilla esta, sino una máscara. Mi punto aquí es que a pesar de que estemos con todo el deseo de encontrar a mis seres queridos y a pesar de que me encuentre tal vez de hecho reunido con ellos, mientras yo tenga un disfraz, no puedo ni reconocer a los demás, ni los demás me pueden reconocer a mí. Sería imposible. Y algo similar ocurre con nosotros, ¿no? Se describe que como en la niñez, por ejemplo, en la niñez en donde hay poca habilidad para identificar una fantasía de la realidad, entonces puede ser que el niño, la niña, identifique, por ejemplo,
Ah, puede ser que, volviendo a la fiesta de disfraces, puede ser que el niño vea, no sé, el día de su cumpleaños también, tal vez. Puede ser que venga una persona vestida de... ¿A quién puedo mencionar? Mickey Mouse. No solo Mickey Mouse, pero ¿quién? Eh, ¿Qué otro personaje? Bob Esponja, se me ocurre ahora. Y puede ser que venga una persona disfrazado de esta manera y el niño no identifica, no se da cuenta, a pesar de que este Bob Esponja y este Mickey Mouse que vinieron a su fiesta de cumpleaños, posiblemente es un disfraz ahí medio deforme, porque a veces pasa, ¿no? Que los disfraces que se fabrican son un poco a veces desproporcionados o a veces desproporcionados en el color, por ejemplo, o pasa, ¿no? Pero el niño no lo percibe, el niño está completamente contento con su Bob Esponja mal diseñado y con su Mickey Mouse desproporcionado, porque tal vez no distingue así con detalle el Mickey Mouse que ve en la televisión, el Bob Esponja que ve en la televisión, al que está presenciando. Incluso imagina que es ese Mickey Mouse. Imagina, en su niñez y en su inocencia, en este caso la inocencia tiene un sentido positivo. En su inocencia el niño imagina que está presenciando al mismo Mickey Mouse que ve en la televisión. Y, y es como una fantasía hecha realidad. O sea, en su pequeño mundo, el Mickey Mouse que camina por... No sé dónde camina Mickey Mouse en la tele, pero camina por... Bob Esponja que camina en el fondo del agua. Salió del agua y vino a mi fiesta de cumpleaños, ¿no? Y el niño lo cree así. Cuando crece más adelante se da cuenta de que era nada más una persona vestida en un traje y que hay miles de trajes y unos mejores que otros. Pero el punto aquí, regresando a la fiesta de disfraces, el punto es que incluso a pesar de que pudiéramos estar en compañía de mis seres queridos, no puedo reconocerlos porque todos tienen un disfraz. Y no puedo convivir con ellos porque no sé quién es quién. Mucho mejor sería sacarnos esos disfraces y poder convivir con, aquí está mi primo, aquí está mi mamá, aquí está mi papá, aquí está mi amigo, y así. Sería mucho más fácil. El detalle es que nosotros en nuestra condición actual, vamos a subrayar aquí, tenemos cuerpos, aquí voy a subrayarlo. Vivimos en un mundo, en una matrix de disfraces. Todos nuestros cuerpos, estos cuerpos que vemos y que tocamos y que sentimos y que palpamos, todos esos cuerpos no son más que una fiesta de disfraces. El mundo y la vida es una fiesta de disfraces. Algunos disfraces son muy atractivos, algunos disfraces son menos atractivos, pero en fin de cuentas es una fiesta de disfraces. Y nosotros, de manera inocente, aquí es donde viene la inocencia que no es positiva, así como la inocencia del niño de corazón limpio. En este caso la inocencia ya no es tan loable, ya no es tan aplaudible. Esta inocencia es más bien ignorancia. Y nos creemos esa fiesta de disfraces. Pero en el fondo estamos imaginando, así como Platón hablaba de esto, que por supuesto que Platón habló de esto muchos miles de años después de la filosofía védica, planteaba este mismo punto. Platón decía, hay un mundo de las ideas, un mundo en el cual todo es perfecto. Y el amor platónico, que bueno, Platón no hablaba del amor platónico, sino sería como algo anacrónico, porque el concepto del amor platónico vino después, atribuyéndole a Platón. Ese amor platónico es un amor que existe solamente en mi imaginación, ¿no? Un amor que
es tan, ¿cómo es la palabra? Utópico, un amor que está tan lejos de la realidad, entre comillas, porque esta realidad, que es una fiesta de disfraces, hemos quedado tan absortos pensando que esta es la realidad, esta fiesta de disfraces. Pero en un sentido, ese amor verdadero, que en el fondo todos estamos anhelando ese amor verdadero, todos anhelamos y en el fondo pensamos que sí hay un momento y hay relaciones perfectas y hay el amor verdadero y perfecto, que en realidad sí existe. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace falta vivir unos años, unos cuantos años, para darte cuenta de que, hey, ese amor perfecto como que está difícil encontrarlo, ¿no? La persona perfecta, entre comillas. Es difícil encontrarlo. ¿Por qué es difícil encontrarlo? Porque vivimos en una fiesta de disfraces enorme, global, una fiesta de disfraces planetaria. Y eso hace que ocurran un montón de malos entendidos, problemas, disensiones, riñas, malos entendidos y a nivel grande guerras. Y es mientras yo siga viviendo en una fiesta de disfraces, no voy a poder encontrar felicidad verdadera. En eso consiste la filosofía de conciencia de Krishna y el programa de conciencia de Krishna, para primero identificar que vivo en una fiesta de disfraces y luego gradualmente ir cesando de vivir bajo ese disfraz. Y ahora vamos a leerlo aquí porque Prabhupada menciona algo que informado por la personalidad de Dios de que se le conferiría un cuerpo trascendental idóneo para asociarse con el Señor, Narada obtuvo su cuerpo espiritual en cuanto dejó su cuerpo material. Ese cuerpo trascendental está libre de la atracción material. Libre de la atracción material, una cualidad de ese cuerpo trascendental. Libre de la atracción material. Y está dotado de las tres cualidades trascendentales, es decir, es eterno, el cuerpo espiritual, está libre de la influencia de las modalidades materiales y está libre de las reacciones de las actividades fruitivas. Al cuerpo material siempre lo aflige la ausencia de esas tres cualidades. El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales tan pronto como el devoto se dedica al servicio devocional del Señor. Aquí está lo que buscamos. Vamos a leerlo nuevamente. El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las tres cualidades trascendentales tan pronto como el devoto se dedica al servicio del Señor. Este es un punto interesante que está relacionado con estos días recientes y con la aparición de Srimati Radharani, porque vamos a ver cómo lo podemos decir. Dijimos que Radha y Krishna son la personalidad de Dios y que Krishna es la fuente del placer y el origen de todo placer trascendental. Y Radharani, si Krishna es el energético, Krishna es la fuente de, y Radharani es la energía. Radharani es la energía que surge del energético. Entonces, si Krishna es el placer, si Krishna es la fuente del placer, entonces Radharani es el placer, es lo que surge del energético, la energía que surge del energético. Radharani es el placer, ¿no? Y ese placer, que como dijimos hace unos 2 días, que técnicamente se le conoce como Shakti es energía, que surge del energético, y Shakti, energía. Hladini Shakti,
Hladini Shakti, que es la Shakti de placer. La Shakti de placer que surge del Señor Supremo y que al surgir del Señor Supremo regresa al Señor Supremo para darle placer a Él. Hladini Shakti. ¿Y de qué manera esa Hladini Shakti le otorga placer al Señor Supremo? ¿Cómo es que el energético genera una energía llamada Hladini, llamada placer, y ese placer regresa al Señor Supremo para darle placer a Él? ¿Y de qué manera ese placer le genera placer al Señor Supremo? A través de la entrega, a través del servicio. Lo dijimos hace un par de días. Vamos a checar si esto está en orden aquí. Vamos a ver. Sí. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método mediante el cual ese placer retorna al energético para darle placer? Es a través del servicio. Es por esa razón que eternamente Radharani está ofreciendo servicio a Krishna, ¿no? Es una actividad completamente eterna y sin fin, sin pausa, y tanto eterna como sin fin en cuanto al placer que se genera en esa actividad. Y ambos, tanto el energético que es una persona como la energía que es una persona, ambas son personas, están en esa relación eterna. Y ese es el amor real y romántico eterno que existe de manera perfecta, constante, real y palpable en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa con nosotros? Si ya describimos aquí arriba Srimati Radharani y Krishna, ¿qué pasa con nosotros que no somos la suprema personalidad de Dios? Ellos dos sí lo son. Juntos son la suprema personalidad de Dios, que se complementan de manera amorosa y romántica en ese sentido. Entonces sí se complementan. ¿Dónde quedamos nosotros aquí? Aquellas almas que vivimos en la fiesta de disfraces material. En cuanto y desde el momento en el que yo decido formar parte de la fiesta real, ¿cuál es la fiesta real? De Radharani con Krishna. Y yo me acerco a Krishna así como Radharani se acerca a él. Yo me acerco a Krishna en un espíritu de servicio. Vean, voy a hacer un poco más grande la pantalla, porque esto es lo que estoy buscando. Aquí está. Tan pronto como el devoto se dedica al servicio devocional del Señor, tan pronto como yo inicio mi servicio devocional a Dios, ¿qué ocurre? Yo estoy haciendo la misma actividad que Radharani hace para Krishna, de una manera muy diminuta, pero es la misma actividad. Es la misma actividad, solo que en una potencia muy diminuta. Pero a Krishna no le importan tanto las cantidades, sino la calidad. Entonces, tan pronto como yo decido participar de esa actividad de ofrecerle servicio devocional al Señor, ocurrirán dos cosas, entre muchas otras, pero básicamente aquí en este contexto, ocurrirán dos cosas. Que así como Radha se ofrece a sí misma a Krishna, y por ello Krishna recibe tanto placer debido a que es un servicio devocional, y Krishna le retorna placer a Radharani. Similarmente, en ese servicio devocional, el alma, como está participando de esa actividad trascendental por naturaleza, el alma en ofrecerle servicio a Krishna, Krishna se siente feliz y se siente complacido, retorna esa felicidad al alma que ofreció ese servicio, y esa felicidad es percibida por el alma. Y segundo, aparte de que Krishna recibe ese esfuerzo y Krishna lo retorna en forma de felicidad, ¿qué ocurre como segunda reacción? Que es lo que buscamos en este contexto más específicamente, es que, voy a ir un poquito más atrás, ¿qué ocurre? El cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales, tan pronto como el devoto se dedica al servicio trascendental del Señor. Es que nuestro cuerpo, nuestro disfraz, gradualmente va tornándose más espiritual.
Voy a bajar un poquito más atrás, un poquito más para que lo veamos. Voy a subrayar esto más adelante para corroborarlo. Prabhupada dice que esto significa que la calidad del cuerpo del devoto cambia. La calidad, pasando de lo material a la trascendencia. Así que en un sentido existe también el concepto de Jivan Mukta. Jivan Mukta significa que incluso en esta misma vida, viviendo dentro de este disfraz, el devoto o la persona, en virtud del servicio que presta a Krishna, lo acabamos de leer, el cuerpo del devoto se recarga de inmediato de las cualidades trascendentales, tan pronto como el devoto se dedica al servicio devocional al Señor. Gracias al servicio que el devoto presta, entonces su cuerpo va cambiando de calidad, va cambiando de cualidad o de calidad. De tal manera que Prabhupada lo dice aquí, vamos a ver, vean. Hay muchos ejemplos de esto en las escrituras reveladas. Dhruva Maharaj y Prahlad Maharaj y muchos otros devotos pudieron ver cara a cara a la personalidad de Dios. Aquí está, aparentemente en el mismo cuerpo. Porque Prabhupada dice aparentemente en el mismo cuerpo. Porque en apariencia era el mismo cuerpo. En apariencia Dhruva y Prahlad tenían el disfraz de los 5 elementos. Pero ya no era, aparentemente era el mismo disfraz, el cuerpo físico, material. Pero ya no era el mismo disfraz, porque debido a que habían ofrecido mucho servicio y de mucha calidad al Señor, su cuerpo había tornado, había cesado de ser el disfraz y ahora era un cuerpo trascendental. O sea, y esto tiene que ver también con lo que alguna vez mencionábamos, de que no es que la filosofía Vaishnava genera en los practicantes un deseo de morirme rápido y de acabar con mi vida y quiero suicidarme. Si bien es cierto, sí genera el deseo intenso, gradualmente va creciendo ese deseo, el deseo de estar con el Señor, a tal punto que la oración que Chaitanya hace, Chaitanya Mahaprabhu dice, como esta oración, Nayanam Galada Surudharaya, no, Nadanam Galada Surudharaya, Badanam Gadkada Rudaya Gira, Pulakai Nichitam Baput Kada, Tavan Nama Grahani Bhavishyati. No, este no es el texto 7 el que estoy buscando. Aquí está. Yuga Yitan Nimisena Chaksusa Pravisayitam. Sunya Yitan Jagat Sarvam Govinda Virahiname. Ese es el texto 7. Chaitanya Mahaprabhu dice que Krishna, sintiendo la separación de ti, estoy aquí en este mundo de disfraces, pero aquí veo que todos están usando disfraces y aquí no estás, Krishna, porque Krishna está eternamente en Vrindavan, eternamente en su morada. Chaitanya Mahaprabhu dice, Yuga Yitan Nimisena, sintiendo tu separación, considero que un solo momento es como 12 años o más. Es curioso porque 12 años se traduce 12 años, aunque la forma en que Chaitanya Mahaprabhu lo dice, Yuga Yitam, o sea, un yuga. No solamente dice 12 años, sino un yuga. Y un yuga es muchísimo más que 12 años. Pero se traduce así. Chaitanya dice que sintiendo tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y en tu ausencia me siento completamente solo y vacío en este mundo. Esa es una oración de Chaitanya Mahaprabhu ofrecida a Krishna, que sentía esa separación y podría dar la impresión, lo que quiero decir con esto es que podría dar la impresión de que el sistema de conciencia de Krishna te lava tanto el cerebro al punto de que te quieres quitar la vida porque vas a pensar que este mundo material es un asco
y es todo desagradable y todo feo y todo miserable. En un sentido filosófico, sí, en un sentido, pero no es que el Vaishnava, entre más crece, más, eh, más, ¿cómo es la palabra? Más aborrece la vida. El Vaishnava no aborrece la vida. En realidad el Vaishnava no aborrece nada, ¿no? Porque entre más va creciendo, en virtud de su servicio devocional, su cuerpo se va purificando, su cuerpo se va eh, tornando más espiritual. Y en compañía de todos los demás Vaishnavas, se va generando en la, sí, en la compañía de los demás, idealmente se va generando y se espera que se vaya generando un ambiente brindaban. Recuerden que lo leímos hace algunos días. Prabhupada decía que cuando una persona logra una conciencia de servir a Dios, su conciencia se denomina conciencia matura, decía Prabhupada hace unos días, si ustedes recuerdan. Entonces, ¿qué pasa si estoy en compañía de muchas personas con esa misma conciencia? Pues no solamente el cuerpo de la persona se va volviendo más espiritual, sino el ambiente, la atmósfera, lo que se respira en la compañía de estas personas se va volviendo más espiritual. Así que el Vaishnava no es que odia la vida, no es que aborrece la vida. Él mismo también va aprendiendo a vivir en esta fiesta de disfraces, a vivir de tal manera que rodearse de otros que ya no estén engañados por esa fiesta de disfraces y ayudar a otros en la medida en la que su capacidad le permita, ayudar a otros a salir de ese disfraz, no salir de que se quite la vida, sino a salir en el sentido de que espiritualice más su cuerpo para, en fin de cuentas, más pronto conseguir la compañía del Señor y volver a casa en donde ya no hará falta este disfraz para vivir feliz. Ya no hará falta comprar tinte de cabello para ser feliz. No sé si ustedes compran tinte de cabello. Yo, como podrán notar, definitivamente no. Pero hay personas que sí. No sé si algunos de ustedes. Bueno, comprar tinte de cabello no es que esté mal, pero hay personas cuya felicidad depende de eso, ¿no? Cuya felicidad depende de si mi cabello es tal cual color, ¿no? Ya es un sitio en donde no dependerá mi felicidad, ya no dependerá de el, si soy más gordo, más flaco de lo que debería ser, entre comillas. Ese mundo espiritual en donde todos, todos y todo está dispuesto para que nuestra felicidad aumente. Ese estado que todos anhelamos y que todos soñamos. Cada vez que alguien se queja del presidente, cada vez que alguien se queja de que alguien maneja mal, que alguien me iba a chocar, cada vez que nos quejamos de este sitio, es un reflejo del alma que está protestando y diciendo, ¿cuándo voy a ir al mundo espiritual? Ay, chiste. ¿Cuándo voy a ir al mundo espiritual? Yoga y tan ni shena chaksusa pravisa y tan. Solamente que el alma no lo hace de manera inconsciente. Cada vez que protestamos ante algo que nos desagrada de este sitio, es el alma de manera inconsciente diciendo, Krishna, ¿por qué no puedo estar en Vaikunta y en Brindavan contigo? ¿Por qué tengo que soportar a este presidente? ¿Por qué tengo que soportar tanto calor? ¿Por qué tengo que tener tanto frío? Etcétera y etcétera. Y la forma en la que podemos hacerlo es siguiendo el ejemplo de Srimati Radharani, ofrecer servicio a Dios, porque a través del servicio a Dios, como lo hace Radharani eternamente, a través del servicio devocional, espiritualizamos no solamente las cosas, sino también nuestro cuerpo. Voy a ver cuánto tiempo tenemos. A ver, voy a parar aquí porque me da la impresión de que podemos leer. Puede ser que haya alguna reflexión, un comentario. Bueno, hasta ahora no. Solamente saludos de parte de ustedes. Sus buenos días y todo lo demás.
Bueno, si hay reflexiones relacionadas con este tema, ustedes pueden hacerla para que nos dé chance de abarcarlas en la hora. Mientras tanto yo sigo aquí. Decía entonces, ¿no?, que la forma de espiritualizar esto es a tal punto que parecería, como sigo subrayando aquí esto, en su cuerpo aparentemente es aparentemente el mismo cuerpo, decía Prabhupada, es aparentemente el mismo cuerpo material físico. Y el ejemplo que Prabhupada pone también aquí, que lo hemos mencionado otras veces, una barra de hierro o algo que se aterrice más todavía. Si estamos cocinando, por ejemplo, y dejamos la cuchara de hierro o de metal o de acero, la dejamos en la olla, y no es que la cuchara está al rojo vivo, no es que la cuchara está así, tan al rojo vivo que incandescente, pero está caliente, lo suficiente como para quemarme y pegar un grito y que la persona que esté al lado mío se asuste. Suficiente. Entonces estoy cocinando, feliz, cantando, pero toco la cuchara y se me derrumba la canción, se me borra la sonrisa, se me pierde la entonación, porque toco esa cuchara y alguien que esté cerca, cuidado porque todos se asustan tal vez con el grito que voy a pegar. ¿Cuál es el punto aquí? Que no hace falta ni siquiera que el hierro esté incandescente. Una cuchara inocente puesta en la olla te puede sacar un buen susto. Ya quema. Es suficiente para quemarte como el fuego. Pero sigue siendo una cuchara. Cualquiera que la ve dice, ah, una cuchara. No tiene nada. Pero quema como el fuego. De manera similar, el devoto, en virtud de que ejecuta su servicio devocional y se pone en una actividad que es la más natural para el alma, servir a Dios. Y por estar en contacto con esa actividad más natural para sí misma, entonces el devoto recobra su cualidad espiritual gradualmente. Revive su calidad espiritual. Y aparentemente uno puede decir, ah, ahí está, un devoto, ya está, normal. Así como uno diría, una cuchara, normal. Pero si tocas esa cuchara te va a quemar. Similarmente, si entras en contacto con ese devoto, vas a recibir esa dicha espiritual. ¿Qué recibes de tocar la cuchara? Recibes el calor del fuego. ¿Qué recibes o qué recibimos de entrar en contacto con el devoto? Recibimos a Krishna. Recibimos lo que siempre hemos anhelado. Recibimos amor, que es lo que siempre estamos anhelando. Recibimos la compañía real, amistad real, amor real. Recibimos a Krishna. ¿Qué pasa aquí? Que a veces la cuchara termino de cocinar, la pongo en agua y se le acabó el fuego, ¿cierto? Se le acabó el calor. La cuchara, si la quito del fuego, pues deja de quemar. Entonces, similarmente, ¿cuál es la diferencia entre un devoto que está inmaculado, completamente dedicado, y un devoto que va en sus etapas iniciales? Es que, como nosotros, entramos en contacto con Krishna, como esa cuchara en el fuego, pero un momento después, otra cosa nos distrae, decimos, bueno, estamos aquí con Krishna, qué bonito Krishna. Y hay un momento en el que algo me distrae, cualquier cosa, ya sea una canción muy bonita y me voy a escuchar esa canción, o una canción muy desagradable. ¿Cuántas cosas nos distraen? Entonces pierdo la calidad, la cuchara pierde el calor. Para después, la siguiente vez que el cocinero cocina, la cuchara se vuelve a calentar. Así mismo. En la etapa inicial hay cierto tiempo para llegar a la plataforma enista, en donde ya es completamente fijo el devoto. Pero en la etapa inicial uno va y viene, uno se espiritualiza y luego regresa a contaminarse, si se puede decir, y estamos en ese vaivén. Pero hay devotos cuya vida y cuya conciencia está tan enfocada que ya su vida está al rojo vivo. Y voy a subrayar aquí al final porque yo con esto voy a terminar y vamos a checar algunos comentarios.
Únicamente en devoto está exento de tales reacciones, por la misericordia sin causa de la autoridad suprema, la personalidad de Dios. Este es el último punto que leo. Todo ese cambio ocurre por la misericordia sin causa de la autoridad suprema, la personalidad de Dios. ¿Quién es la autoridad suprema? No solamente Krishna, Radharani. Porque dijimos, Radharani es quien ofrece ese servicio a Krishna. Y cuando nosotros ofrecemos un servicio a Krishna, en realidad somos admitidos en el grupo de Radharani, somos admitidos en el ¿cómo se diría? En el team, en el grupo de Radharani. Y gracias a que ella nos admite en ese grupo, podemos obtener esa relación con Krishna. Por eso Prabhupada dice aquí, por la misericordia sin causa de la autoridad suprema. Esa autoridad suprema los abarca a ellos dos. Y más después, la personalidad de Dios los abarca a ellos dos, Radha y Krishna. Así que puede ser el último intento aquí por ir, veis. Veo que entró un comentario de Andrea. Bueno, vamos a verlo, Andrea, primero. Voy a cortar. Y voy a leerlo aquí. Andrea dice, Hare Krishna. Saludos para todos. Tengo una pregunta. ¿El cuerpo espiritual que el devoto adquiere de qué depende? Me refiero al tipo de cuerpo. Por ejemplo, si hay alguna actividad de servicio devocional que determine qué cuerpo espiritual obtendrá el devoto. Gracias. Mi intriga es debido a que conocemos o sabemos qué cuerpos hay en el plano material, pero no conocemos el plano espiritual. Voy a ver si entiendo. La pregunta es que el cuerpo espiritual que el devoto adquiere, ¿de qué depende? Me refiero al tipo de cuerpo. Por ejemplo, si hay alguna actividad de servicio devocional que determine el cuerpo. Quiero ver si comprendo la pregunta. Es que sería que si yo ejecuto tal servicio devocional, eso querría decir que voy a obtener este tipo de cuerpo. Si yo ejecuto un servicio X, obtendré un cuerpo espiritual X. Si yo ejecuto un servicio devocional Y, obtengo un cuerpo espiritual Y. Y así, indefinidamente. Pienso que es así la pregunta y así es como la entendí. Si es así la pregunta, más o menos un sí y un no. Bueno, al menos según lo que recuerdo y según lo que recuerdo haber estudiado el tema y leído el tema, es lo siguiente. Que al inicio el servicio devocional se divide en dos grandes categorías. Uno es Sadhana Bhakti, Sadhana Bhakti y Raga Anuga Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti quiere decir el servicio devocional en la práctica siguiendo patrones específicos. Sadhana Bhakti se refiere a seguir ciertos patrones establecidos, como el cantar 16 vueltas, como el hacer un ayuno en tales días, como diferentes actividades. Ese es Vaidhi Bhakti, siguiendo los patrones que alguien más me plantea y yo me acoplo a esos patrones. Y después de un tiempo siguiendo ese Vaidhi Sadhana Bhakti, viene Raga Anuga Bhakti, en donde el devoto ejecuta un servicio devocional, pero ya no está presionado por las normas y reglas que aprendió al inicio. Y esas normas y reglas, este devoto ya las sigue de manera tan natural que ya no siente que son normas y reglas. En el primer inicio, en la primera etapa, sí. El devoto dice, ya es hora de tal norma, ya es hora de tal regla. Y eso. En la segunda etapa, el devoto, la devota, ya esas normas, esas reglas, porque su devoción maduró tanto, esas normas y reglas se le conoce como Raga Anuga Bhakti, un Bhakti más espontáneo. Y en ese Bhakti más espontáneo, lo que se describe todo esto es néctar de la devoción. Lo que se describe es que el devoto, cuando alcanza esa madurez, empieza en cierto momento, empieza a descubrir gradualmente
qué cuerpo espiritual o qué actividad espiritual le corresponde en el mundo espiritual, a ella en particular o a él en particular. Y sintiendo cierta atracción, pero en esta segunda etapa de Raga Nuga Bhakti, uno de los componentes muy importantes es el conocimiento. O sea, tener un conocimiento claro de qué es el mundo espiritual. No es que yo pueda tener un servicio devocional completamente espontáneo sin saber bien qué es el mundo espiritual y quién es Krishna. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta segunda etapa el devoto comprende o la devota comprende las sutilezas y las descripciones del mundo espiritual, de Krishna, de Radha, de las almas, de Vrindavan, de Vaikunta. Y la persona, en virtud de su entrega y su servicio, va sintiendo más atracción hacia ciertas actividades devocionales. Va sintiendo más atracción no solamente a ciertas actividades, sino más bien a ciertas descripciones, porque dentro del servicio devocional una de las principales actividades y la principal es escuchar del mundo espiritual. Y cuando el devoto escucha los relatos del mundo espiritual, va sintiendo de manera más genuina, de manera más, no solamente de manera emocional, como al principio, es más emocional el asunto, más emotivo, así, ¿cómo es esta palabra? Un impulso así momentáneo, uno se siente emocionado por ciertas cosas, pero en la segunda etapa de Raga Nuga, la emoción es más interna, es más genuina y la persona lo percibe. Entonces, el devoto, la devota, al escuchar ciertos relatos de ciertos devotos de Krishna, ciertas actividades del mundo espiritual, va percibiendo de manera clara que ella siente más atracción hacia ciertos devotos, hacia ciertos servicios que se describen en las escrituras. Entonces el devoto, según Prabhupada describe todo esto, el devoto va cultivando, déjenme ver si lo puedo, así a grandes rasgos, Néctar de la Devoción. La pureza del ser característica. Esto está en los primeros capítulos, capítulo 1 al 3 del Néctar de la Devoción. Y el devoto entonces adquiere una atracción específica por alguno de esos otros devotos que ya viven en Vrindavan, que ya viven en el mundo espiritual. Y el Néctar de la Devoción dice, el devoto que se encuentra en este plano todavía, sigue los pasos de ese devoto, de esas personas que viven en Vrindavan ya en el mundo espiritual. Eso es lo que describe Prabhupada y los Shastras, para entonces ir cultivando un humor, ir volviéndome experto en tales o cuales servicios, para entonces cuando llegue al mundo espiritual poder ejecutar ese servicio. Más o menos así. El detalle es que esa técnica de decir, bueno, ¿qué servicio me gusta más? Para aferrarme a ese servicio y luego volverme ese sirviente del mundo espiritual. Esa técnica funciona en la segunda etapa llamada Raga Nuga Bhakti. En la primera etapa en la cual nosotros nos encontramos, en esa primera etapa, se denomina Vaidhi Bhakti. Y ese Vaidhi Bhakti pide para nosotros que sigamos ciertos principios, ciertas normas. Y más adelante podemos pensar, Krishna, ¿qué me gustaría hacer en el mundo espiritual? Me gustaría ser una gopi, me gustaría ser un gopa, me gustaría ser un árbol. Eso viene después. Primero, la primera etapa es seguir todas las normas que se me piden, seguirlas de manera estricta, seguir las normas, todas ellas, ¿no? De cantar esto, hacer esto, observar qué ofensas debo evitar, ciertas ofensas por evitar. Cuando la persona ha seguido todas esas normas y evitado las ofensas, viene ya la etapa de Raga Nuga Bhakti, en donde ya empieza esta segunda meditación de manera genuina y de manera natural y fluida, no forzada. No es que el devoto lo busca, sino que él va sintiendo más atracción hacia ciertos devotos que se describen en las escrituras y va cultivando ese humor. Pero en esta primera etapa, o sea, menciono esto porque en la etapa en la cual nos encontramos,
lo que a nosotros nos preocupa o nos debería preocupar, no en el mal sentido, nos preocupa es seguir el Vaidhi Sadhana Bhakti, seguir las normas que se nos piden, seguir las reglas que se nos piden, no seguir solo por seguir, no seguir ciegamente, como Prabhupada dice, pero sí seguir lo que es práctico y lo que da resultados, para después llegar a esa plataforma en donde yo pueda identificar en qué cuerpo espiritual quisiera obtener. Porque cuando nos encontramos en esta segunda etapa del servicio devocional, la etapa de Raganuga Bhakti, eso está relacionado con la segunda pregunta, o la segunda parte, Andrea, de que decías que mi intriga es debido a que conocemos o sabemos qué cuerpos hay en el plano material, pero no conocemos el plano espiritual. Y ese era mi punto, de que en la segunda etapa de Raganuga Bhakti ya no nos queda duda de qué cuerpos hay en el mundo espiritual. ¿Será que hay esto? ¿Será que hay esto? Sino que ya en esa etapa de Raganuga Bhakti hay un conocimiento más completo del servicio devocional. Un conocimiento tanto teórico porque lo he escuchado, como también interno porque he practicado. Por esa razón, en nuestra etapa primera, tal como tú lo dices, en la etapa primera es como, ¿será que este cuerpo hay en el mundo espiritual? ¿Será que este cuerpo no hay? Bueno, a mí me gustaría ser un pajarito, pero ¿será que hay pajaritos en el mundo espiritual? Por esa razón es un reflejo de que estamos un indicador de que estamos en la primera etapa, en la etapa Vaidhi Bhakti. Después vendrá la otra. Hare Krishna. Saludos, Andrea. Y luego viene Alejandra. El cuerpo espiritual que adquiere un devoto depende de la clase de relación que tiene con Krishna. No sé si esto es pregunta o es un aporte, una forma de comentario. Si es comentario, como según entiendo, si es comentario, sí. El cuerpo espiritual que el devoto adquiere depende de la clase de relación que tiene con Krishna. Sí, porque se revive, en un sentido, se revive esa relación de sirviente con el Señor, aunque en otro sentido las escrituras describen que se le otorga un cuerpo al devoto para que preste tal o cual servicio. Hay ciertos temas, o hay temas que si quisiéramos profundizar demasiado, nuestra simple lógica así ordinaria es un poco difícil comprenderlo. Se requiere otro método más allá de la lógica y las medidas ordinarias. Y este tema de qué cuerpo el devoto recibe es uno de ellos. Porque por un lado se dice que el devoto, como acabamos de decir, adquiere un gusto por tal o cual servicio y adquiere cierta atracción por este servicio, entonces el devoto o la devota cultiva ese servicio a Krishna. Eso contraría, por ejemplo, sería contradictorio decir que el devoto ya tiene su servicio y solamente tiene que servir y servir y servir y se le dará el cuerpo que antes tenía. Sería otra forma de decirlo, pero sería contradictorio. Entonces, por un lado se dice que obtendrá un cuerpo nuevo de acuerdo a lo que a él le gusta, a sus preferencias. Pero por otro lado se dice que vamos a revivir mi relación con Krishna, cosas que terminan siendo como contradictorias, ¿no? Como contradictorios. Pero hasta aquí podemos llegar en nuestro análisis como nos da la cabeza nuestro razonamiento ordinario. Porque en un sentido ya tenemos una relación con Krishna. ¿Para qué tengo que sentirme atraído por tal o cual relación si ya tengo una relación, ¿no? Pero en un sentido las dos cosas son válidas. Achintya Veda Veda Tattva. Es y al mismo tiempo no es. Es un sí y es un no simultáneos. Como Krishna y Radha. Están separados. Alguien preguntó, ¿Radha sale de Krishna o son la suprema personalidad de Dios juntos? Sí y no. Son al mismo tiempo y no son al mismo tiempo. Están separados y juntos a la vez. Yo soy parte de Dios o soy Dios al mismo tiempo. Soy Dios y soy parte de Dios al mismo tiempo. Las almas son el Señor Supremo y son parte del Señor Supremo al mismo tiempo. Achintya Veda Veda Tattva. Así que
este comentario, lo vamos a tomar hoy como comentario, Alejandra, que el cuerpo espiritual que recibe el devoto depende de la relación que tiene con Cristo. Ok, vamos a parar aquí, porque el mundo de los disfraces y el mundo el mundo social nos pide que sigamos con otras actividades. Así que ya el tiempo se nos llegó para continuar con nuestras actividades y ustedes también con las suyas. Veo aquí un último comentario que entró de Alejandra también. O sea, es lo opuesto del cuerpo que recibimos en el cuerpo material, que lo vamos formando de acuerdo a nuestra conciencia. Sí, sí, sí. Es lo opuesto, no querría decir que el cuerpo material es lo opuesto a lo espiritual, ¿no? O sea que si en mi vida material soy chaparro, en mi cuerpo espiritual soy alto. Sería una forma muy así absurda de medirlo, ¿no? Si en mi cuerpo espiritual soy flaco, quiere decir que mi cuerpo material soy flaco, mi cuerpo espiritual soy gordo. Ya. Si mi cuerpo material, y ahí nos podemos ir razonando de esta manera. Esto lo menciono porque Alejandra, ella dice que, o sea que es lo opuesto del cuerpo que recibimos del cuerpo material. Es lo opuesto, material y espiritual es lo opuesto en el sentido de que en el mundo material todos deseamos todo para mí mismo. Todo no importa nada, lo que importa soy yo. Punto y final. En ese sentido es lo opuesto. Porque en el mundo espiritual, como Radharani dice, Asli Shava Padaratam Pinashtumam. Radharani dice en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, yo no reconozco a nadie que a Krishna como mi Señor. Y Él lo seguirá haciendo aunque me maltrate con su abrazo, aunque me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer lo que quiera conmigo porque Él es mi Señor venerable sin ninguna condición. Punto y aparte. Eso es algo muy opuesto a lo que ocurre aquí en el mundo material, a que todo está centrado en mí mismo. Así que en ese sentido sí es opuesto. Y la conciencia del mundo material es eso, todo para mí, todo lo mío, todos los míos, justicia para mi familia, justicia para mi país, para mis paisanos, justicia para, si soy mujer, pido justicia para las mujeres, si soy hombre, pido justicia para los hombres. Y ahí nos vamos. Los ismos, decía Prabhupada. En ese sentido es opuesto. Y el mundo espiritual, todo para Krishna. Y todos están centrados en Krishna, todos están centrados en Krishna, cada quien en su esfuerzo individual genera un ambiente tan hermoso para Krishna, pero al mismo tiempo los demás se sienten felices por el ambiente que se ha generado colectivamente. Mientras que aquí todo el mundo intenta ser feliz, pero dándose felicidad a sí mismo, por lo tanto se genera un ambiente tan caótico, tan problemático, tan desagradable, tan sombrío, tan gris, tan trágico, porque cada quien ha olvidado al Señor. Mientras que allá es un ambiente tan agradable, tan bienaventurado, tan hermoso, tan apacible, porque cada quien está dándole felicidad a Krishna. En ese sentido es que el cuerpo es opuesto. Y en ese sentido, si cultivamos relaciones espirituales, relaciones Vaishnavas, podemos cultivar un ambiente, una atmósfera matura de Vrindavan. Que pasen un feliz día. Hare Krishna.